Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Soy el pastor Miguel Orellana, desde la ciudad de Winesville, Missouri, Estados Unidos. He trabajado durante un tema que me ha pedido un amigo y al que quiero saludar cariñosamente desde Santiago de Chile, mi hermano y amigo Patricio Cabrera. Me ha pedido que le comparta algunos puntos o algunas ideas respecto al servicio o la función pastoral. Entonces he trabajado un poquito al respecto de esto y le tengo algunas notas que quiero compartir, pero quisiera aprovechar de compartirlo con los demás seguidores del canal para que saquen algo que les pudiera servir de esta reflexión. Eh, Hoy en día hay muchos modelos o prototipos de pastores a través de las redes sociales y a través de la televisión, que son prototipos bien especiales, bien carismáticos, pero bastante alejados de la realidad bíblica. Este, no podemos hablar de las funciones de un pastor sin antes entender qué requisitos demanda la palabra de Dios para llegar al ministerio, para llegar al pastorado. Y me imagino que usted ya debe estar pensando en Primera de Timoteo, capítulo 3. Es bien interesante lo que dice Pablo cuando le escribe a este joven pastor que era su hijo en la fe, Timoteo, y quisiéramos revisar allí eh, algunos versículos de la primera de Timoteo capítulo 3 para que veamos lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le encarga a este su hijo amado. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, tengamos presente que la palabra obispo significa supervisor o vigía, en griego, episcopos, que eran las personas encargadas de chequear la doctrina de la iglesia. Pero es bien interesante tener claro de que obispo, anciano y pastor en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Nos muestra que los obispos estén sobre los pastores. Ese orden jerárquico lo estableció la iglesia en el avance de sus funciones, pero en realidad eh, textualmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obispos, ancianos y pastores tienen el mismo nivel jerárquico. Repito, palabras fieles estas: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Aquí tenemos un punto importante. Hay quienes dicen que un hombre que se divorció no podría, que fue casado, se divorció y se volvió a casar, no podría ejercer el ministerio pastoral. Eso no es lo que el texto dice. Originalmente, en la iglesia de aquellos tiempos, los hombres podían tener más de una esposa. Era socialmente permitido. Y Pablo le dice, mira, si vas a ejercer el pastorado, si realmente sientes una inquietud al pastorado, es recomendable que de todas las esposas que tienes te quedes solo con una, porque si no se te va a complicar mucho la situación. Esa es la idea en el sentido cultural de la época. Entonces, marginar a alguien del ministerio porque alguna vez fue casado, se divorció y volvió a casarse es absolutamente antibíblico también. El tema del divorcio es otro tema que podríamos tratar con mayor detenimiento más adelante. Verso 3: no sea que sea, perdón, marido de una sola mujer, sobrio en su conducta, prudente, no un tipo que comete imprudencia, sobre todo al hablar, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y ahí me gustaría detenerme un minutito. Apto para enseñar. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, y creo que lo hemos tenido durante muchos años en la iglesia cristiana, sobre todo en la iglesia de línea pentecostal, de línea carismática, es que le pasamos el púlpito a cualquier persona que tenga buen testimonio, que lleve mucho tiempo en la iglesia, que pague sus buenos diezmos. Cualquier cosa que le dé garantía de que es un buen cristiano, le pasamos el púlpito. Muchas veces la iglesia cristiana de línea pentecostal, en Latinoamérica sobre todo, le da la oportunidad a la gente para que use el púlpito más que nada para que se sientan comprometidos y puedan sentirse parte de la iglesia, pero es un grave error. Las personas que se suben al púlpito deben tener la primera característica, un llamado de parte de Dios al ministerio. Segundo, deben tener dones que tengan que ver con la disertación de la palabra, el don de la predicación, el don de la palabra. Y dice Pablo que debe ser apto para enseñar. Y apto para enseñar significa que esté capacitado, que haya estudiado, que se haya preparado formalmente, que alguien lo haya educado teológicamente
para poder enseñarle la palabra a otros. Hay gente todavía en Latinoamérica que le tiene mucho mala voluntad, mira con muy malos ojos los institutos bíblicos. Pero déjeme plantearle lo siguiente, amado hermano. ¿Usted llevaría a su hijo pequeño, a un pediatra, si se enterara que ese pediatra jamás estudió pediatría, que jamás estudió en la universidad, que hizo unos tutoriales en YouTube y que se capacitó por ahí con algunos libros y se dedicó a la pediatría? Si alguien se entera de que el pediatra que está atendiendo a su hijo nunca estudió medicina, seguramente lo demanda. ¿Usted dejaría? ¿Qué pasaría si usted se entera que el profesor de educación de ciencias en el colegio, o el profesor de matemáticas, o el profesor de historia y geografía del colegio de su hijo, nunca estudió en la universidad para ser profesor? Que hizo unos tutoriales en YouTube y que con eso se capacitó y está haciendo clases. Usted sacaría a su hijo del colegio. ¿Por qué nosotros se nos hace tan fácil saltarnos en una iglesia a escuchar a un hombre que jamás se capacitó? Estamos hablando de la predicación del Evangelio, estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de gente que le enseña a otros cómo conducirse en esta vida como cristianos. Jamás se han estudiado, jamás se han preparado, jamás se han capacitado de manera formal, teológicamente, y nosotros nos sentamos a escucharlo y les decimos amén y aplaudimos todas las cosas que dicen. Creo que predicar el Evangelio desde un púlpito es tan delicado, tan importante y tan grave como ser abogado, pediatra o profesor de un colegio. Creo que debemos preocuparnos a quién estamos escuchando o a quién ponemos a enseñar. No dado a la bebida, no muy dado al vino, dice otras versiones. No hay ningún indicio en la Biblia que prohíba que un cristiano pueda beber, pero un ministro de Dios no debiera ser un alcohólico, no debiera tener una dependencia del alcohol, por supuesto. Debemos estar libres de ese tipo de ataduras. Que gobiernen en su casa teniendo a sus hijos sujetos con dignidad, naturalmente, y es obvio que hablamos de padres que tienen hijos pequeños, preadolescentes, adolescentes. Un hijo que cumple la mayoría de edad, naturalmente, puede llegar a tomar sus propias decisiones respecto a su vida de fe. Ahora, un hombre de Dios que tiene reglas cristianas en su casa las hace respetar de quien sea. Si un hijo vive lejos de él y luego quiere vivir un tiempo en su casa, va a tener que sujetarse a las reglas de la casa de un pastor, de un ministro. No puede llegar a la casa de un ministro a vivir una vida de mundano. A eso se refiere con respecto a un hombre que gobierna. Naturalmente, si no puede gobernar su mujer y no puede gobernar a sus hijos, es imposible que pueda gobernar la iglesia del Señor. No hay nada más terrible, y en mis 30 y tantos años de pastor y en toda mi vida de cristiano, llegué al Evangelio a los 7 años, he visto tantos casos de hombres que han tenido una buena palabra, han sido buenos predicadores, han tenido mucha pasión, pero han tenido una esposa irreverente, que los trata con desdén, y eso afecta mucho el manejo de la iglesia. O sea, cuando la gente se da cuenta que la esposa no obedece ni respeta a su esposo, que es el pastor de la iglesia, la gente va a perder el respeto a ese pastor. Un hombre que no tiene su mujer comprometida en su relación matrimonial, tal como lo establece la palabra de Dios. Pablo le dice a los efesios: mujeres, sujétense a sus maridos en todo, en todo. Si un hombre de Dios tiene un llamado ministerial y ve que su mujer no se sujeta o no sabe sujetarse, no debiera aspirar a ese puesto en la iglesia hasta que Dios haga un cambio en el corazón de su esposa. No debe ser un recién convertido, dice el verso 6, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó Satanás. Otras versiones dicen un neófito, es decir, una persona nueva, un novato en el Evangelio. Hermano, la experiencia en el cristianismo también es válida, o sea, no solo teología, no solo estudio, no solo muchos años de seminario, sino también experiencia en el ministerio. A veces estamos tan desesperados porque nuestra organización crezca, que mandamos gente muy joven y muy nueva a abrir iglesias en otras ciudades, en otros barrios, y se cometen tremendos errores y lo que pierde es el Evangelio porque se desprestigia. Así que hay que tener cuidado de que haya un balance entre el conocimiento que esta persona adquirió y su experiencia, su madurez como cristiano. Es tremendamente importante que esto vaya de la mano.
debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Sí, porque dentro de la iglesia todos somos angelitos, todos tenemos alas, pero ¿qué dice cuando vamos a levantar un hombre para el ministerio? ¿Qué dicen los vecinos de ese señor? ¿Cómo vive? ¿Qué escuchan? Las discusiones, se tiran los platos, la esposa cuando pelea con el futuro pastor le tira la sartén por la cabeza. ¿Cómo están esos hijos? ¿Cómo se corrigen esos hijos? Es decir, los vecinos debieran dar un buen testimonio de ese hombre que va a llegar al ministerio, porque es tremenda. Hermano, es más importante que ser senador. Es más importante que ser diputado de la República, es más importante que ser presidente de una nación. Es un ministro de Dios que va a llevar a la iglesia a conocer la palabra del Señor. Por lo tanto, la reputación de ese hombre debería ser la de él y de su familia intachable. Eso serían aproximadamente algunos de los requisitos que Pablo le pide a Timoteo que les ponga a los que quieren ser pastores en Asia, donde Timoteo estaba pastoreando. Otra cosa importante que tiene que ver, porque inevitablemente, aunque la palabra líder no está en la Biblia, el que ejerce el pastorado ejerce un liderazgo, es decir, está moviendo más, está haciendo que la gente lo siga, la gente escucha al pastor predicar, le gusta cómo el pastor predica, se sienten identificados con ese pastor y lo comienzan a seguir y llega un momento en que la gente se vuelve incondicional, o sea, lo que mi pastor diga está bien. Entonces, por eso es que muchas veces cuando las congregaciones crecen, los pastores se vuelven tan autoritarios, tan prepotentes y tan groseros, porque sienten que son los dueños de la iglesia, sienten que son los amos de la iglesia, los reyes, los sacerdotes de la iglesia. La iglesia tiene un solo sacerdote, se llama Jesucristo. Los pastores somos ministros del Señor en la iglesia, somos mayores entre iguales. Los pastores somos mayores entre iguales. También soy oveja. No soy una persona especial, soy oveja, igual que los demás hermanos de mi iglesia. La única diferencia entre ellos y yo es que Dios a mí me da una responsabilidad mayor, que es pastorear a mis hermanos. Pero no soy el dueño de las ovejas. Y es bien importante, cuando Jesús enseña liderazgo, por llamarle liderazgo, allá en Mateo 20, del 26 al 27, es bien claro. Dice, en el mundo los gentiles, los reyes, los gobernantes se enseñorean de la gente y abusan de ella. Pero no va a ser así entre ustedes. Y se refiere a nosotros. No va a ser así entre ustedes. El que quiera ser primero en la lista, el que quiera ser reconocido, el que quiera que lo reconozcan como alguien que sirve en la obra de Dios, debe ser exactamente eso, un servidor. El que quiera estar primero, póngase al último. Esa es la diferencia entre el gobierno del reino de los cielos y el gobierno del mundo. Nosotros nos fuimos llamados para recibir aplausos, ni para ser condecorados, ni para tener la guaripola de capitán. Nosotros fuimos llamados a ser servidores de la iglesia. Estamos para servir a la iglesia del Señor. Vamos a mirar algunas funciones que son básicas en el trabajo pastoral. Voy a hacer conmigo a Primera de Pedro, por favor. Si es tan amable, yo tengo mi Biblia aquí, quiero trabajar directamente con ella. Primera de Pedro, capítulo 5. También es un pasaje bastante conocido, pero debemos tocarlo. Capítulo 5 de Primera de Pedro dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo. Ahí la palabra ya no es pastor, es anciano, tampoco es obispo, es anciano, porque es el equivalente. Anciano como ellos, dice Pedro. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. La función de un pastor es pastorear. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Hermano, lamentablemente en los tiempos que vivimos, la iglesia se ha vuelto un business, la iglesia se ha vuelto un negocio muy lucrativo para algunos. No es la razón por la que yo debo ser pastor. Hace años atrás me acuerdo pastoreando con mi esposa en la ciudad de Wilmington, North Carolina,
llegó un joven mexicano a trabajar con nosotros un tiempo y una vez le dio la oportunidad de compartir la palabra en una iglesia hermana, no en la mía, y yo lo acompañé con un grupo de hermanos porque lo habían invitado a predicar. Y él, en la introducción de su tema, dijo: yo siempre desde muy niño quise ser pastor porque me gustaba cómo se vestían, me gusta cómo se visten los pastores, como las camisas con sus mancuernas de oro. Eso era lo que lo motivaba a él a ser pastor, vestirse bonito. Hace unos años atrás en Santiago de Chile hubo una conferencia en un hotel donde vinieron unos predicadores peruanos. En ese tiempo, por alguna razón, estuve escuchando gente de prosperidad, que fue un tiempo creo perdido. Y fui con un pastor amigo, que éramos muy amigos, y me acuerdo que los comentarios del pastor amigo que estaba conmigo escuchando al hermano peruano predicar, me decía: ¿viste la camisa que anda trayendo? ¿Qué clase de calidad esa camisa? Mírale el pantalón que tiene. O sea, de lo único que le preocupaba era cómo se vestía el predicador, no de lo que estaba hablando. Hoy día tenemos una idea muy distorsionada de lo que es el ministerio. Hoy día los ministros son estrellas de cine, son estrellas de televisión, y la gente ya no son miembros de la iglesia, sino que son fanáticos de sus pastores. Ni siquiera entienden lo que los pastores enseñan, ni siquiera cuestionan la doctrina de lo que los pastores enseñan, sino simplemente con que su pastor se suba al escenario a hablar, es como que se suba Julio Iglesias o Luis Miguel a dar un recital. Lo que diga está bien, lo vamos a aplaudir, porque es mi pastor. Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, Lucas era un médico, Lucas era un hombre muy culto, y Lucas dice, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia de Berea era mucho más noble que los demás hermanos, porque después que escuchaban a los apóstoles predicar, llegaban a su casa a chequear, a revisar que lo que habían predicado estaba escrito en los rollos, en los manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, y eran más nobles, es decir, eran de mejor calidad. Eso quiere decir que eran más nobles. Hermanos, nosotros debemos amar y respetar a nuestros pastores. Amar y respetar a nuestros pastores. Pero debemos tener cuidado qué estamos escuchando. Tenemos el deber, por amor a la esposa y por amor a la familia, de revisar si lo que está diciendo el pastor está bien interpretado, si está correctamente explicado a la luz de la palabra del Señor. Los pastores no deben hacer de la iglesia un negocio, tampoco deben pastorear por obligación. Yo he conocido tantos casos donde el pastor de la iglesia se muere y la junta directiva tiene que poner urgente un reemplazante, y agarra a un hermano y dice: usted, sentimos de parte de Dios que usted va a ser el pastor de la iglesia. Y el hermano dice: no, yo no quiero, yo no puedo. No, usted tiene que ser porque no hay otro. Si no lo hace usted, cerramos la iglesia. Entonces lo obligan a hacer algo que el hombre ni tuvo un llamado, no tiene vocación, ni está preparado para hacerlo. Eso es una maldad, es un crimen. Es como que, no sé, pues como que se le exija a una persona que aprendió a colocar inyecciones que haga una cirugía al corazón. O sea, le están pidiendo a un hermano que ama al Señor que ejerza un ministerio que no tiene y para el cual no ha sido preparado. Recuerden, dice Pedro, versículo 4, que el príncipe de los pastores va a venir a pedir cuentas. Eso es bien interesante, ya hay que tenerlo presente. ¿Cuál es otra función de un pastor? Y tremendamente importante es edificar el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, por favor, verso 11. Otro pasaje muy conocido. Efesios 4, 11. Y él, refiriéndose a Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay quienes hablan de 5 ministerios, yo creo que aquí hay 4 ministerios, porque originalmente en el griego el término es pastores maestros, no es pastores y maestros, sino pastores maestros. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos venido explicando. Nadie puede ser pastor de una congregación si no está capacitado para enseñar. Y para enseñar, primero tuvo que estudiar. Si no, no puede enseñar. Y cuando hablo de estudiar, hermano, no estoy hablando de repetir lo que me dijo mi pastor durante años. Hay gente que hoy día está repitiendo las mismas cosas que le enseñaron cuando era niño en la escuela dominical. Hoy día hay hombres que conozco y los quiero y los aprecio y los valoro, pero asumieron el pastorado hace poco tiempo y se suben el domingo al púlpito a predicar lo mismo que le enseñaban en la escuela dominical. David contra Goliat, la mujer que tocó el manto, el paralítico de Betesda. Historitas bonitas, pero no salen de ahí, no se pueden meter en mares profundos porque no han sido capacitados para eso. Y si el alimento es solamente leche, naturalmente esos niños van a crecer desnutridos, débiles, y cualquier cosa los va a dañar. Así que, ¿cuál es la función de un pastor, de un maestro?
Verso 12, a fin de capacitar a los santos. ¿Cuál es la función de un pastor o un maestro? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros no nos subimos al púlpito a entretener a la gente, no nos subimos al púlpito a hacer una demostración de conocimiento, nos subimos al púlpito a edificar el cuerpo de Cristo, a edificar el cuerpo de Cristo y edificarlo por la palabra, no con mis sueños, no con mis opiniones, no con mis propias experiencias, no contando historias de mi pasado. Yo cuando era joven el Señor me usó y yo resucité muerto y levanté para él. No es eso lo que a la iglesia le interesa. La iglesia necesita oír la palabra. Pablo le dice a Timoteo, te encargo delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra, antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. No estamos para contar sueños en el púlpito, estamos para contar y hablar de la palabra. Así que la función del ministro básicamente es edificar el cuerpo de Cristo. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. La palabra conocimiento aparece muchas veces en la Biblia, koinosis. Muchas veces en la Biblia. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en la iglesia es que hemos desechado la idea de usar la lógica, el pensamiento del cerebro. Por eso que muchos de nuestros jóvenes, cuando llegan a high school, a enseñanza media, cuando llegan a la universidad, se alejan del evangelio. Porque el evangelio es tan básico y en la universidad lo obligan a pensar que empiezan a ver el evangelio como algo primitivo, como algo sin lógica. El evangelio tiene lógica, el evangelio apela a nuestro raciocinio, el evangelio apela a nuestra capacidad de analizar, de pensar. Hermanos, koinosis, conocimiento, la Biblia está llena de eso. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero hay que conocer la verdad. Conocer la verdad. Y entonces, hoy día hay mucha gente que le tiene un poco de pánico a esto de comprarse libros, de estudiar, de ir a un seminario, a capacitarse, porque consideran que se pueden enfriar espiritualmente. No, hermano, una persona que va a un seminario bueno, de buena calidad, a estudiar, no se enfría, sino que deja de hacer las tonteras que hacía antes, que creía que eran espirituales y que nunca lo fueron. Déjeme ir cerrando mi idea. Los ministros para edificar su iglesia, para corregir su iglesia, para animar a la iglesia, solo deben usar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, este es el último pasaje que voy a citar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo hacemos que los miembros de la iglesia sean personas equipadas para toda buena obra, que tengan las herramientas para toda buena obra? Enseñándoles la palabra, mostrándoles la palabra, explicándoles la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para animar, para exhortar en justicia. O sea, no se debe usar otro medio, hermanos. Hermano, la iglesia no se edifica cantando. Las alabanzas son preciosas y están bien escritas y tienen una letra teológica. Son maravillosas y es nuestra forma de expresarle a Dios cuánto lo amamos y cuánto reconocemos su grandeza. Pero la iglesia no se puede educar por las canciones. Nosotros no podemos enseñarle a nuestra iglesia lo que dice el cantante en su canción. Nosotros lo que tenemos que enseñar a la iglesia es lo que dice la palabra del Señor. Y las canciones deben ser extraídas de la palabra y no nuestra teología de las canciones. Hoy día, lamentablemente, he estado en iglesias donde la música dura, los músicos comienzan a cantar a 1 hora y te dan 1 hora, hora y cuarto tocando y cantando. Luego vienen los especiales, los testimonios, los sueños, y luego le dicen al predicador, te quedan 20 minutos. O sea, cualquier cosa en la iglesia es más importante que la palabra. Es al revés, hermano. Todo tiene menos importancia que la palabra. Lo primordial, lo esencial en el culto, en la liturgia, en una liturgia sana, es la poderosa palabra del Señor. ¿Cuál es la función de un pastor, hermano Patricio Cabrera, en Chile? Educarse, prepararse para capacitar a otros. Eso es lo fundamental. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente, mi hermano.